31 de diciembre del 2019. Se registran los primeros casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, China. Durante ese periodo el virus era desconocido. 1 de enero del 2020. Las autoridades sanitarias cierran el mercado mayorista de marisco de Hunan, luego de que se descubriera que una posible causa del virus fueran los animales salvajes que se vendían para comer. 7 de enero del 2020. China confirma que se trata de un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019 nCoV. 11 de enero del 2020. La Comisión de Salud Municipal de Wuhan anunció la primera muerte provocada por coronavirus. 16 de enero del 2020. 2020. Un virus invisible puso en pausa al mundo, y con él a toda la economía. En semanas fábricas cerraron, el turismo desapareció, y el comercio internacional se detuvo por completo. La economía global cayó un 3.4%, en América Latina fue aún peor, hasta menos 7.0% en algunos países. Millones quedaron sin trabajo, las pequeñas empresas cerraban por miles, la informalidad explotó. Los gobiernos lanzaron los mayores paquetes de estímulo de la historia. Solo Estados Unidos invirtió más de 5 billones de dólares. Nació una nueva economía, remota, digital, con nuevos retos y nuevas oportunidades. El COVID-19 no solo fue una crisis sanitaria, fue una sacudida económica que redefinió el mundo que conocemos. ¿Qué aprendimos de esta crisis? Por aquellos días desiertos y vacíos, por aquellos abrazos que no pudimos, por los viajes que no hicimos, por los desahogos a los que nos aferramos, por la soledad que sufrimos, por el ingenio para acompañarnos. ¿Viste qué linda que está? Por las vidas que perdimos. Por las vidas que salvamos. Por los que perdimos y ni siquiera pudimos despedir. Por los héroes que pudimos aplaudir. Por todo lo que perdimos. Argentina, 3 de marzo del 2020. Un nuevo tipo de virus originado en China llegaba a nuestro país. El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires confirma el primer caso de coronavirus en el país. Tan solo 17 días después, el presidente Alberto Fernández anunció el aislamiento social preventivo y obligatorio. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Se suspendieron las clases, el fútbol y la circulación en todo el país, dando inicio a una nueva normalidad. No se podían juntar varias personas en un mismo establecimiento, filas con 2 metros de separación entre personas, desinfectar cada producto al entrar a la casa, saludarse con el codo y otras actividades curiosas como aplaudir a los médicos a las 10 p.m, los boliches por Zoom y las famosas clandestinas. Conforme fue pasando el año de pandemia, las medidas comenzaron a ablandarse y empezó la esperanza por la llegada de las primeras vacunas. Otro tema de debate para la gente que no sabía si darse la rusa, la china o la yanqui.
Por todas estas medidas y la lucha constante entre el oficialismo y la oposición, el país quedó dividido entre las personas que apoyaban la cuarentena y los anti-cuarentena, lo cual desencadenó en cacerolazos, banderazos y bocinazos. Hoy ya pasaron 4 años de aquel anuncio y la nueva normalidad nos sigue atravesando a todos. El trabajo remoto, el uso indiscriminado de alcohol en gel, inclusive gente que todavía sigue sin compartir el mate. Así que hoy te invitamos no solo a recordar estos tiempos tan extraños de nuestro país, sino también a valorar esas pequeñas cosas que dábamos por sentado, que perdimos y en cierta forma recuperamos. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Van a seguir teniendo los negocios de cercanía abiertos, van a poder ir a los almacenes, van a poder ir a los supermercados, van a poder ir a hacer compras en negocios de cercanías, a una ferretería, a las farmacias permanecerán abiertas, pero entiéndase bien que a partir de las 0 horas la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Jurada. Y hay ningún problema, digamos, este es otro de los retenes. Ahora, chicos, para mí no están cumpliendo una mierda ustedes, porque vos mirá cómo estás con ella, vos mirá cómo estás con él. Que no está cumpliendo es usted, ¿eh? Sí, yo estoy cumpliendo, querido. Yo me estoy yendo a hacer la cuarentena, y vos cuarentena acá, ¿qué cuarentena estás haciendo? ¿Dónde sos vos? El 9. Sí, ¿qué tiene que ver? O sea, estamos exceptuados, señor. Bueno, exceptuados, pero vos podés contagiar, vos me estás hablando y me estás tirando saliva ahora. Nuestra familia por gente no responsable como usted. Ah, mira. No me toques, por favor. Ahora está muy cerca ustedes, está muy cerca mío. ¿Qué te dijeron que va a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Los pueden alejar porque están uno al lado del otro. Acá cuarentena, no hay nada de cuarentena. Miren a esta gente. ¿Y todos estos pacientes que están en estos primeros lugares son de COVID? Todo es COVID. Todo es COVID. O sea, en este momento tenemos más de 30 camas, 29 camas ocupadas. Entiendo. Y siempre que uno entra, del otro lado existe alguien que te cuida. Hemos tenido casos que enfermeros que estuvieron más de 1 hora y media dentro de la habitación, vos ya te estarás dando cuenta que tenés calor. Y hemos tenido enfermeros que tuvimos que entrar a rescatarlos porque estaban aturdidos y podían cometer el error de trocarse o contagiarse. Entonces siempre hay alguien de afuera con un checklist diciéndole, controlando que esté haciendo bien el paso de desvestirse, porque el punto es de desvestir. Nosotros empezamos armándolo en 7 a 10 días y logramos hacerlo en menos de 12 horas. Aproximadamente la dotación de enfermeros y de médicos es de 25 a 30, dependiendo de la movilidad que nosotros tengamos. No voy a hacer cansar a todos los enfermeros y todos los médicos, voy a tener 2 médicos para triage, 2 médicos para el shock room, 1 médico por cada una de las salas de las camas, 2 enfermeros por cada una de las salas de las camas, más o menos calcúlenle que son 25 a 30 profesionales de la salud que van a estar trabajando. Y tenemos 14 comandos conjuntos de todas las Fuerzas Armadas redistribuidas en todo el país y la sanidad militar interactuando al 100%. Es decir, estamos trabajando. ¿Recuerdas la pandemia? Fue hace 6 años. Marzo del 2020 no se olvida, pues cambió la vida como la conocíamos anteriormente. El 11 de marzo, la OMS declaró el COVID-19 como pandemia global. Para el 16 de marzo, México ordenó el confinamiento en todo el país. 6 años después, podemos decir que México sorteó el coronavirus con un saldo de más de 7.6 millones de casos confirmados y 334.336 vidas perdidas. Han pasado 6 años desde que se nos pidió quedarnos en casa, sin vacunas, sin trabajo,
trabajo y sin saber cuándo todo pasaría. Y aunque el mundo continuó, para algunos no volvió a ser el mismo. Por eso, marzo del 2020 no se olvida. Allá adentro hay otros 2. Eso es estar lleno. Brasil rompe un nuevo récord de muertes diarias por COVID-19 con 3.869 en las últimas 24 horas. Los cementerios del país no dan abasto desde hace meses, lo que ha provocado que se tengan que ampliar grandes explanadas para esta labor. Pese a ello, también se ven obligados a celebrar funerales por la noche para facilitar estos improvisados entierros. En Sao Paulo, los familiares se reúnen alrededor de los focos que iluminan el agujero en la tierra que anuncia el turno del sepelio entre los sonidos de los llantos y las oraciones. Los trabajadores funerarios ataviados con EPIs introducen los féretros rápidamente para después taparlos con tierra y continuar con el siguiente. Estas imágenes comienzan a ser normales en un país que representa actualmente alrededor de 1/4 parte de las muertes diarias por COVID-19 en todo el mundo, más que cualquier otro país. Desde que comenzó la pandemia, más de 320.000 personas han muerto por COVID-19 y 12,7 millones han sido infectadas. Buongiorno, 2 maggio 2021. Questa è sempre la situazione del rotolo di Palermo. Io metto anche usando non è più mattille. Questo è mio padre, è morto da 1 anno. Ancora è messo qua. Niente. E questa è la situazione. Neanche si può passare. Morti. Retrocedemos 3 años. Un virus nos paralizó, suspendió nuestra vida, vació nuestras calles, nos encerró en casa. Pero ahí fuera, los hospitales se llenaban sin más compañía que una tablet. Nuestra memoria se llenó de imágenes impensables. Sanitarios impotentes intentaban agarrar la vida de los pacientes. Llenamos el silencio de aplausos. El balcón era aire. El salón, colegio, trabajo o gimnasio. El COVID borró los abrazos. Descubrimos el gel hidroalcohólico, el vacío en el supermercado, el miedo por nuestros mayores, el estado de alarma. Empezamos a salir por fases y siempre con mascarilla. Araceli fue nuestra esperanza porque llegaron las vacunas. La ciencia hizo historia y la pandemia nos ha dado esta lección, para que ninguna pandemia vuelva a pararnos. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Bayona, ¿qué dice la información oficial? Buenas tardes, se trata de una joven de 19 años. Ingresa un paciente por emergencia, una señora de la tercera edad con dificultad respiratoria, y la primera pregunta fue: señora, ¿usted de dónde viene? Y ella me dice: vengo de España.
La alarma se dispara en Ecuador después de que una mujer que llegó desde Madrid diera positivo por COVID-19. Hace pocos minutos el gobierno ecuatoriano confirmó el virus en su territorio. Tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. El encargado del ministerio nos dijo, va a ir un equipo especializado, que ustedes solo pongan a disposición todo lo que puedan para que el equipo que viene maneje esta crisis porque se van a llevar el paciente a otro hospital. Y yo caminé hasta la esquina, no me saluda, sino que me dice, a partir de este momento nadie se da la mano, y yo le digo a ellos, ahí viene la paciente. Ya viene la paciente, se miraron entre todos y todos se fueron a sus carros. Y yo decía, estos son los que van a manejar la crisis. Nunca pensé que iba a pasar esa situación. Yo sentía que el corazón se me iba a salir. Todo el mundo estaba nervioso. ¿Qué pasa si todos nos vamos y un familiar nuestro viene a atenderse aquí? Uno es médico, vino a este mundo para servir a los demás. Que es un punto de quiebre para la humanidad. De aquí en adelante, o somos más humanos o nos convertimos en peor de lo que hemos sido muchas veces hasta ahora. El camino para convivir con este virus aún es largo. El miedo no nos puede detener, no nos puede paralizar. Tenemos que seguir adelante, porque trabajamos en un hospital. Esta pandemia aún no termina. Si el virus se quedará con nosotros más tiempo, si el virus regresará con la misma fuerza, solo el tiempo lo dirá. ¿Cómo olvidar estas imágenes? Es Guayaquil en marzo de 2020, cuando el COVID atacó al país en general y a Guayaquil en particular de manera devastadora. Guayaquil lamentablemente se ha convertido en una morgue al aire libre. Pese a semejante tragedia humana y sanitaria, el gobierno de Lenín Moreno tuvo otra prioridad. El ministro de Economía prefirió pagar deuda en lugar de atender la emergencia. El Ecuador ha decidido hacer el pago del capital de los bonos 2020 que vence efectivamente el día de mañana. Fue lo primero que hicieron. Las personas tuvieron que esperar mientras aumentaba el número de muertos por la pandemia. Ni siquiera había ataúdes para enterrar a los fallecidos, pero sí hubo para pagar a los acreedores. ¡Ahorita acaba de morir mi esposo! Y les pedí que me ayuden por lo menos con el levantamiento de cadáver y me dicen que no. La recompensa por esa indolencia, por los muertos en las calles, por los enterrados en ataúdes de cartón, o por aquellos que ni siquiera fueron reconocidos, todo en rojo. Me acaban de dar el dato de mi mamá y supuestamente mi mamá está metida en ese contenedor ahí. Ya, entonces voy a esperar qué resolución van a dar porque dicen que este contenedor se lo quieren llevar. Ya, yo voy a esperar aquí. Estoy tratando de contactar. ¿Cómo están, familia? A ver, les digo, ahorita ha salido un guardia dando la lista de los fallecidos que supuestamente están en ese contenedor. Están en la funeraria para poder buscar el cuerpo acá adentro y sacarlo. Ya, ahorita esa gente que está aglomerada les están dando los apellidos de la gente que está metida en ese contenedor de ahí. Ya, entonces aquí están poniendo otro contenedor ahorita para seguir poniendo los cadáveres. Están moviendo aquí con la wincha. Vamos a esperar igual aquí hasta que nos den... La ciudad del silencio, abril de 2020. Guayaquil dejó de ser la ciudad del ruido y se convirtió en la ciudad del silencio. Las calles estaban vacías, las sirenas no dejaban de sonar, y dentro de las casas, el miedo respiraba más fuerte que las personas. Dicen que hubo familias que convivieron días enteros con el cuerpo de un ser querido, esperando que alguien lo recogiera. Hospitales colapsados, morgues llenas, ataúdes que no alcanzaban. Pero lo más duro no fue la muerte, fue no poder despedirse. Madres que se fueron solas, padres que murieron sin volver a abrazar a sus hijos, personas que entraron caminando a un hospital y nunca regresaron. En algunos barrios, los vecinos cuentan que por las noches solo se escuchaban llantos apagados detrás de puertas cerradas. Guayaquil se convirtió en noticia mundial. Las imágenes dieron la vuelta al planeta, y el mundo vio lo que estaba pasando en Ecuador. Pero lo que no se vio fue el vacío que quedó después. Hoy, la ciudad volvió a levantarse.
El tráfico regresó, las risas también, pero hay algo que muchos aún recuerdan, ese silencio, que lo cambió todo. Encuentran cadáveres congelados desde la pandemia del COVID-19 en pleno julio de 2025 en un hospital de Ecuador. 5 años después, señores, les informa Silvia de Sonofre y la pregunta aquí es ¿por qué nadie reclamó esos cuerpos en su momento? ¿Y qué restos recibieron también aquellos familiares? Los cadáveres han estado en el olvido y merecen un entierro digno. El hallazgo fue revelado este 11 de julio de 2025 durante un procedimiento forense encabezado por la Fiscalía Criminalística y Medicina Legal de ese país. Los cuerpos no eran pacientes del hospital, sino que fueron llevados por la policía en medio del colapso del sistema funerario durante la emergencia del COVID-19. Se realizó el respectivo descongelamiento para poder realizar una toma de pruebas de ADN y de huellas dactilares. En la provincia de Santa Elena, en Ecuador, hay 3 casos similares. Uno ya fue identificado por sus familiares y se niegan a retirarlos. Se desconocen las causas de aquello, pero es muy triste lo sucedido. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos 1000 maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu... Declara el estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus. Se termina la pandemia por COVID-19. Decreta el fin de la emergencia internacional por la COVID. Declara el final de la emergencia de salud.